Bueno, vamos a ver ahora otras informaciones. El ex presidente... Bueno, vamos con la cuenta de inmediato. Usted sabe que fue una de las cuentas, no una de las, la más larga desde el regreso a la democracia. Incluso batió el récord que tenía el ex presidente Patricio Aylwin. Más de 3 horas estuvo el presidente Boric dando cuenta primero de lo que se ha avanzado. Hace una suerte de llamado a un clima de unidad, da cuenta de que hay una situación, una condición especial en el país que requiere el concurso de todos para resolver temas relevantes. ¿Qué deja esta segunda cuenta del presidente Boric? ¿Cuáles fueron los ejes de esta intervención? Queremos conversar de aquello y estamos con la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, vicepresidenta de la Cámara, una de las anfitrionas de esta jornada en el Congreso. Primero que nada, diputada, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Partamos porque siempre en un discurso uno entiende que es bastante obvio que los partidarios del gobierno van a resaltar los puntos fuertes y los detractores van a resaltar evidentemente lo que consideran son las falencias desde la oposición, y partimos con esa mirada. Después usted nos dará la mirada más de partidaria del gobierno, por supuesto. Se acusa una suerte de desconexión con la realidad en términos generales. Uno ve las críticas en términos de falta de anuncios concretos en materia de seguridad o el tema de cómo reactivar la economía, en fin. ¿Cómo se responde a eso en un discurso tan extenso como el del presidente Boric? No, yo no sé si estuvimos en el mismo discurso, espero que sí, porque yo lo que veo es anuncios sumamente concretos cuando, por ejemplo, se dice chao a la tarifa de invierno, que es algo que hemos estado impulsando, de hecho, desde el Congreso Nacional, o cuando se dice que la clase media va a poder acceder a ayudas por parte del Estado para poder acceder a crédito, o cuando se habla de aumentar el bono invierno. Yo creo que estamos hablando de agendas concretas que conectan con las necesidades más básicas de la población, y eso es lo muy bueno que tiene esta extensa cuenta pública, extensa porque creo son extensos también los logros del gobierno en este primer año, pero creo que también, de hecho, en materia de reactivación económica tuvimos la muy buena noticia de un fondo de 50.000 millones de pesos para reactivar la contratación de nuevos empleos. Así que creo que el presidente abordó todo y creo que es una cuenta pública que deja bastantes claridades. Diputada, y en materia de seguridad, ¿qué debe ser? Yo tengo la impresión de que el país ha vivido, lo hemos conversado con distintos expertos, distintas crisis en materia de seguridad de nuestro país, con distintas oleadas de delincuencia desde el regreso de la democracia, pero probablemente ninguna de esta envergadura, con un tipo de delincuencia que no se veía en nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace unos días nada más en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades que tiene la mayor tasa de asesinatos per cápita en el mundo. O sea, esto se mide por cada 100.000 habitantes. Y ellos nos decían un poco el camino que ha recorrido Juárez para salir de ser la ciudad más peligrosa a estar dentro de las 10 todavía, pero con una mirada muy práctica de lo que hay que hacer. Bueno, esa es la parte que ya vamos a hablar de eso, que es la salida del presidente con los niños. En materia de seguridad, ya en su minuto se ha despachado una serie de iniciativas legales, todas las cuales, y lo dicen los especialistas, ninguna de esas leyes evitarían los terribles asesinatos que han ocurrido. ¿Qué respuestas dio, en su opinión, concretas el presidente Boric a la crisis de seguridad y al crimen organizado que hoy día está asolando al país? Yo creo que la agenda de seguridad pública es una de las agendas más robustas en términos de constatación de lo que se ha hecho en el último año, porque tenemos no solamente una constatación de un aumento presupuestario importante, que siempre hablamos del 4,4% inédito que se aumenta para la agenda de seguridad, pero también el presidente mencionaba, yo no tenía esta cifra, un 1.200%, Iván, que se ha aumentado en el presupuesto para que los municipios también puedan cumplir labores preventivas. Entonces, cuando uno ve esto en materia de presupuestaria, cuando ve además el respaldo del general director de Carabineros y cuando además se ven proyecciones concretas de agenda hacia adelante con, por ejemplo, el acelerar el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública o la ley para fortalecer la inteligencia del Estado, y cuando uno ya da cuenta de la creación de la ley contra el crimen organizado, la política nacional contra el crimen organizado, sí, la ley nacional contra el narcotráfico, creo que es mucho lo que se ha hecho y, por cierto, es mucho lo que queda por avanzar. Pero creo que en particular en materia de seguridad pública este ha sido un gobierno que ha demostrado con hechos y no con palabras su compromiso y que ha podido ir haciéndole frente a algo que no tiene una solución sencilla, como es la crisis de seguridad en Chile. Hay una frase, no recuerdo la fraseología exacta del presidente, pero debe andar más o menos por esto, que cuando le preguntan a él, y está bien al comienzo del discurso, si debido a la contingencia que vive el país él ha tenido que replantearse sus prioridades, sí, digo 1000 veces sí. Sí. Y evidentemente cualquiera que conoce lo que fue la primera y segunda vuelta, uno ve que la seguridad no era un eje de este gobierno. No era una fortaleza dentro de su propuesta. En términos generales, la seguridad no es una fortaleza dentro de la izquierda, es más bien un tema asociado a las derechas, por razones que escapan a los minutos que tenemos para abordar esto. Y de hecho el presidente decía, por ejemplo, el tema de la Araucanía. Creo que van 23 veces que se renueva el estado de excepción.
y en los últimos 3 meses ha vuelto a reflotar la violencia. Entonces uno dice, hay algo allí que no se esté haciendo bien y que se deba hacer distinto, porque si la normalidad es la excepción del Estado constitucional, porque esa es la verdad, si usted tiene 23 veces consecutivas excepción constitucional, eso ya, la excepción pasa a ser la norma. Sí. Y ha recrudecido la violencia en los últimos 3 meses. Primero yo me quedo con una frase que dice el presidente que yo creo que es parte fundante de su discurso y también del llamado que hace el Congreso Nacional, que es que hay que poner los votos ahí donde los chilenos tienen puestas las esperanzas. Y por tanto, cuando el presidente dice que cambiar de prioridades 1000 veces sí, por cierto, las prioridades de los chilenos van cambiando y el gobierno tiene que estar conectado con esas necesidades. Y eso yo lo saludo por parte del mandatario. Creo que habla de su grandeza. En segundo lugar, en materia de seguridad, efectivamente creo que hoy día estamos enfrentando un desafío tremendo. Y de hecho, el propio mandatario ha hecho un llamado a tener esta conversación con una política de Estado, porque no va a ser el oficialismo ni la oposición los que resuelvan por sí solos el problema de la seguridad en Chile. Esto tiene que ser parte de una conversación intersectorial sumamente profunda que podamos abordar como política general, pero también con políticas concretas. Y en particular lo que está pasando con la macrozona sur es algo que el gobierno ha visto con mucha profundidad, no solamente de la perspectiva de la renovación de los estados de excepción, lo decía el presidente, sino que también respecto de los diálogos políticos con el pueblo mapuche, por ejemplo, con el fin o la intersección del robo de madera, con el combate al crimen organizado, que es otro fenómeno que asola la macrozona, que había permitido reducir las cifras, pese a que los últimos 3 meses él también reconoce, se recrudeció la violencia. Ha cambiado bastante el tono y yo creo que eso lo dice el presidente en esta frase que le recuerdo yo. Yo me recuerdo cuando él tuvo alguna vez reunión dentro de las comunidades que hoy día los líderes están presos, la CAM, por decir algo. Solamente cuando se hablaba de liberar el Gualmapu o no militarizar el Gualmapu, o cuando la ex ministra Sichef va de esa manera poco preparada, vamos a decir, lo que termina siendo incluso un riesgo. Ahí hay una mutación que es bien relevante en la mirada. Yo me imagino que el presidente también hace alusión a aquello con esa frase, ¿no? Hemos cambiado nuestras prioridades. Obvio que hemos cambiado las prioridades. ¿Ha cambiado la mirada sobre ese conflicto en lo particular? Porque hoy día él dice, tenemos presos a los cabecillas de la CAM. Y probablemente cuando él va a Temucuicui, no probablemente, hay videos que muestran que el discurso es completamente distinto, ¿no? Dice que este es un terreno liberado, no tengo idea. Y hoy día habla de los cabecillas de la CAM, que están presos. Yo creo que sin duda el foco cambia cuando tienes que hacerte cargo desde el gobierno de orientar una política que primero convoque a todos los sectores, no solamente a tu sector político, y que además brinde soluciones desde toda la capacidad del Poder Ejecutivo en coordinación con el Legislativo y en coordinación con el Poder Judicial. Yo creo que sí hay una gran diferencia, Iván, que tiene que ver con el estado de excepción, entenderlo como un objetivo en sí mismo, o entender el estado de excepción como un mecanismo que tiene el Estado para proveer de mayor inversión social, para proveer de condiciones para mantener un diálogo político, para proveer de condiciones para generar una política de respuesta al crimen organizado. Y yo creo que esa es la diferencia que ha tenido este gobierno a la hora de administrar los estados de excepción, un respeto irrestricto por los derechos humanos de las comunidades, un mandato muy claro a las fuerzas de orden y seguridad, y también utilizar el estado de excepción no como un fin, sino que como un mecanismo para dar solución de fondo a los problemas que hoy día tenemos en la macrozona sur. Llamó la atención dentro de los... Bueno, uno podría hablar de todos los tópicos, estaríamos otras 3 horas y media más hablando, pero uno de los temas que es relevante, porque desde muy temprano se dijo en el gobierno que la reforma tributaria que envió el gobierno y que fue rechazada era fundamental para el cumplimiento del programa, aumentar la PGU a 250.000 pesos y así una serie de otros programas sociales que se han visto en tela de juicio su ejecución precisamente porque no está la plata. Y el presidente dice, vamos a insistir con la reforma tributaria. Conversamos hace algunos instantes nada más con el presidente de RN, Francisco Chaguán, y dice que ellos no van a aprobarla y evidentemente en el Senado el gobierno es un gobierno de minoría. Eso es me parece que es una cuestión que también la realidad hoy día lo dice. Parlamentariamente, legislativamente hablando, no es un gobierno de mayoría, es un gobierno de minoría. ¿Cómo se insiste en un proyecto que ya fue rechazado sin tener que ceder en algunos aspectos que pueden ser fundamentales para el oficialismo, pero que a la hora de tener una reforma tributaria que no sea a lo mejor la ideal que espera el gobierno, sea finalmente una reforma tributaria que traiga más recursos al Estado para poder financiar estos proyectos sociales? Yo creo que ahí el presidente dice 2 cosas muy interesantes. En primer lugar, y algo que yo creo que es un logro muy claro de este gobierno, es que ha logrado que la minoría numérica que tiene dentro del Congreso Nacional no necesariamente se transforme en una minoría política. El presidente ha logrado
sacar adelante proyectos como 40 horas, proyectos como la reforma al royalty minero, ha logrado, bueno, copago cero, que no pasó, el aumento del sueldo mínimo, sí, claro. Y eso ha sido gracias a que, pese a la minoría numérica que tiene el oficialismo, ha sido capaz de generar un diálogo político amplio, porque ha incorporado a su vez nuevos actores, no solamente dentro del Congreso Nacional, sí, sino que también al mundo empresarial, al mundo de trabajadores, al mundo de los alcaldes, al porque mundo de los gobernadores. Porque son temáticas que aunan más las miradas, ¿ah? Porque en términos generales, hoy día, la mirada incluso del gran empresariado sobre el tema de las 40 horas es muy distinto a cuando esto partió hace 8 años. Hoy día hay una mirada más conciliadora. Pero el tema de la reforma tributaria, si usted quiere, es una batalla de guerra política y hay miradas distintas. Yo creo que el tema de la reforma tributaria es otro ejemplo muy interesante de cómo tenemos que generar un diálogo político con altura de miras. Porque yo creo que hay un mundo bien importante que no solamente parte del mundo oficialista, que entiende que un nuevo pacto fiscal en Chile es una conversación que tenemos pendiente hace mucho tiempo. Yo hablaba hace unos meses atrás de mínimos civilizatorios que tenemos que considerar. Una conversación de mínimos civilizatorios de normalización del estado del país requiere para mí al menos una conversación constitucional, una conversación de distribución de la riqueza, que es la conversación tributaria, y una conversación respecto de pisos o pilares básicos sociales a los cuales la gente tenga acceso. Entonces, en términos tributarios, yo creo que no es solamente una mirada del oficialismo el pensar que necesitamos un nuevo pacto fiscal en Chile que tiene que entrar en la discusión respecto de la redistribución de la riqueza para combatir la desigualdad. Y la pregunta que nos hacemos ahí es, bueno, ¿hasta dónde vamos a estar disponibles a ceder cada uno? Pero si tenemos esa disposición de ceder, tenemos que ser capaces de encontrar un punto medio. ¿Y hasta dónde está dispuesto a ceder el oficialismo? Porque es evidente que para sacar una reforma tributaria teniendo minoría en ambas cámaras, hay que ceder, porque en caso contrario va a ser un nuevo fracaso y la experiencia ya está ahí, ya ocurrió. Un segundo intento tiene que tener un trabajo prelegislativo, es decir, no sería razonable que el gobierno insistiera con un proyecto en características similares y que fuera rechazado nuevamente porque es un nuevo portazo, es un desgaste, es una tensión de las relaciones y finalmente impide avanzar en cualquier línea. Y es preferible, y lo ha dicho el mismo ministro Marcel, que es bastante más pragmático en esto, dice, es preferible una reforma tributaria que sea imperfecta a ninguna reforma tributaria. Un acuerdo subóptimo era el término que utilizaba hoy día el presidente, que lo recogemos también. Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda tiene una pesada mochila que yo creo que va a poder cargar de muy buena manera. Creo que hoy día hay un entendimiento de la necesidad de fortalecer el Estado para poder responder las urgencias. Creo que hay acuerdo también en la necesidad de terminar con la evasión y la ilusión fiscal. Ese es otro punto de acuerdo que tenemos con la oposición. Y creo que por ahí el carácter progresivo del sistema tributario en Chile, ya no regresivo, ya no ya no un sistema que profundice la desigualdad, sino más bien uno que sea capaz de cobrar más a quienes tienen más y sostener de mejor manera a los que tienen menos, creo que también es parte de los consensos. ¿Hasta dónde llega esa progresividad? Es la pregunta y creo que es parte de la negociación. Por ejemplo, la oposición ha planteado que se amplíe la base de tributación. Que es decir, que como ocurre en otros países también OCDE, ¿no? Donde la base de tributación es más amplia, es decir, incorporar a más personas que a lo mejor están por debajo de los 750.000 pesos, pero que pueden tributar de alguna manera, para de esa manera también ir generando mayor recaudación para el fisco. Exacto. También se dice, bueno, miremos esto del impuesto a los súper ricos, que en términos generales también hay experiencia comparada que uno puede mirar en los países que se ha implementado. No es tanto lo que recauda, es más bien un simbólico, porque efectivamente uno dice, los súper ricos hoy día están tributando más, pero finalmente lo que hacen los súper ricos, toman su patrimonio y se van a lugares donde no se les tributa tanto. Pero ahí viene la parte de la evasión y la ilusión fiscal pero y también digo, de un acuerdo... son más bien idearios que efectivos, son más bien efectistas que efectivos a la hora de recaudar. Es que por eso me parece importante ir combinando los mecanismos. La reforma al royalty minero, por ejemplo, era parte del paquete de propuestas de la reforma tributaria y logramos avanzar en royalty minero llegando a un acuerdo respecto de cuánto íbamos a cobrar efectivamente. Una fórmula es ampliar la base de quienes tributan, otra fórmula también es ampliar cuánto tributa cada quien. Entonces creo que es parte de la conversación, pero lo importante, el acuerdo político, es que tenemos que ser capaces como Estado de generar más recursos que se redistribuyen a la población y también generar medidas para que el sistema no sea tan regresivo como es hoy día, sino más bien contribuya a equiparar la desigualdad económica que hoy día tenemos y que asola a gran parte de la población. Diputada, permítame una más antes de que se nos vaya el tiempo, porque tenemos al ministro Ávila esperándonos, y dice relación con una promesa de campaña del presidente Boric, que es la condonación universal del CAE. También vamos a recurrir al ministro de Hacienda, que fue súper claro. Nosotros estamos en la Radio Universo hace como 10 días atrás y dijo, no hay plata. Y generó una serie de polémicas esas declaraciones, porque la verdad es que dijo, yo no entiendo cómo diputados que votaron en contra de la reforma tributaria están empujando al gobierno a cumplir con esto cuando no hay plata para garantizar la PGU, menos va a haber plata para condonar universalmente la deuda del CAE. Con la realidad política por delante, hoy día, ¿es posible seguir sosteniendo esa promesa electoral?
Yo creo que es posible por dos elementos. Primero, porque no hemos claudicado en la vocación de generar una reforma tributaria que no solamente permita condonar el CAE, o al menos iniciar la condonación del CAE, sino que también pagar la deuda histórica, sino también financiar el alza de las pensiones. Eso por una parte. Y por otra parte, porque creo que tenemos que generar políticas que nos permitan al menos iniciar prácticas que terminen con esta injusticia o esta mochila muy pesada que cargan 7 de cada 10 familias que hoy día están endeudadas. Entonces, empecemos por tener una conversación tributaria que nos permita generar esa recaudación de cara a abrir la conversación de condonación del CAE. Creo que eso es algo que todos esperaríamos de manera transversal. Diputada, lo que pasa es que, a ver, yo estoy pensando en las familias que son deudores del CAE y que incluso no pueden ser sujetos de crédito hipotecario, que les han embargado, sí, que han pagado ya 3 veces el costo de la carrera, en fin. 200.000 personas que ni siquiera alcanzaron a terminar su carrera y que hoy día son y algunos que incluso se financiaron con este mecanismo por carreras que no tenían empleabilidad y que eran una fantasía. Antes de la gratuidad. Por supuesto. Pero esas personas ven cómo se extiende una promesa y yo escuché al ministro. Nosotros le preguntamos al ministro Marcelo dijo, no hay plata. El presidente hoy día dijo, no hay plata. Porque no hay plata para eso. Yo no sé el cálculo que tendrán, pero se habla de más de 7.000 millones de dólares. Entonces, de verdad, es una cantidad ingente de recursos para los cuales... Si el presidente dice que no hay plata, si el ministro de Hacienda dice que no hay plata, si en términos generales la oposición está en contra de esto, mantener esta promesa no es generar o prolongar una falsa expectativa, porque finalmente la gente le escucha a usted hoy día decir, no vamos a claudicar, pero si yo le pregunto de dónde sacar esos 7.000 millones de dólares, no hay hoy día una respuesta de decir de aquí o de esta reasignación presupuestaria, porque tampoco la reforma tributaria está planteada para condonar el CAE, está entre otras cosas planteada para financiar la PGU. No, pero el presidente fue muy claro en señalar también que la promesa de condonación del CAE va asociada, y tal como lo hizo en su primera cuenta pública, a la reforma tributaria. Por tanto, la reforma tributaria considera al menos un inicio del proceso de condonación. Yo creo que lo que hace el presidente y el ministro de Hacienda es una constatación de realidad que todos comprendemos y que compartimos, que es que efectivamente para solucionar problemas tú necesitas recursos y que por tanto tenemos que hacer crecer la capacidad del Estado de dar respuesta a esos recursos. Y también que la profundidad de la respuesta va a depender de la profundidad de los recursos con los que tengas. Por tanto, si este gobierno inicia la condonación con las primeras 200.000 personas que ni siquiera alcanzaron a terminar sus carreras y que hoy ya están endeudadas, puede ser un primer paso. Si este gobierno alcanza el 50% de los endeudados, puede ser un primer paso también. Pero eso dependerá de qué tanto logremos, sin abandonar esa promesa, avanzar en el cumplimiento de esta medida. Mire, como tenemos al ministro ahora a portas, antes de que termine el gobierno del presidente Boric, ¿qué se va a hacer con el CAE, en su opinión? ¿Se va a condonar a quién? ¿A qué porcentaje? Me estás pidiendo, creo yo, que anticipe algo que tiene muchos... Ministro, lo saludamos. Ministro, estamos ya viéndolo. Vamos al tiro con usted, pero es que... porque usted nos está diciendo algo que el mismo ministro de Hacienda nos ha dicho, no hay de dónde. Hoy día yo escuché al presidente Boric, relativizó, dijo, no vamos a claudicar, pero dijo, no hay plata. O sea, también reconoció que no hay plata. Entonces... Una constatación de realidad. Ok, Iván. Y si no hay plata... ¿Cuál es el umbral realista? Con donación universal no hay de dónde sacar plata hoy día. Sí. Yo creo que depende de lo que logremos en función del debate respecto a la tributaria. Y por eso te cuento o te digo que creo que me estás preguntando algo que tiene factores que hoy día no están en nuestro control. Y por eso también el emplazamiento que hacemos a la oposición. La necesidad de una reforma tributaria no es solamente hoy día imprescindible para condonar el CAE, es imprescindible para avanzar en este diálogo, también es imprescindible para avanzar en el diálogo de el pago de la deuda histórica, es imprescindible para avanzar en el pago de pensiones y es imprescindible para avanzar en tantas otras cosas más. Y por tanto, le invitamos a la oposición a ser parte de esta conversación para poder dar respuesta a las urgencias de la población y esas miles de familias que hoy día están endeudadas y que también están esperando una respuesta por parte del Estado. Diputada Catalina Pérez, le damos las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, muy amable. Un abrazo y lo dejo en muy buenas manos, Iván. Ahí parece el gran hermano, ahí el ministro ahí mirando, observando aquello. Los ministros los saludo de inmediato. Gracias, diputada, que esté muy bien. Nos vemos.